Hola, Dios los bendiga y los guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le conceda la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro del Apocalipsis 20, capítulo 13, capítulo 12. Y vi los muertos y grandes y pequeños a los pies delante de Dios, y los libros fueron abiertos. El otro libro fue abierto. ¿Cuál es el libro? El libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados según tus obras. Y la muerte y el Hades, que fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Esto significa que si no te has arrepentido de tus pecados, sigues en las borracheras, en las fornicaciones, en la lujuria, algún día vamos a morir y seremos juzgados según tus obras. Según tus obras, los que has hecho en la tierra, vas a ser juzgado. Y el que no está escrito en el libro de la vida, será condenado, porque es un Dios justo, un Dios fuerte, un Dios misericordioso, pero el hombre ha pecado tanto que se ha olvidado de la presencia de Dios siempre. Mariel. Y dice la palabra de Dios que en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habitará el Señor Jesucristo, a los que son libres, son justos, los que son salvos del alma. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 3, capítulo 13, que aquí que yo vengo pronto, y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo lo haré columna de mi templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allá. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, cuál es el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, de cuál desciende del Dios y de mi Dios, y mi nuevo nombre. El Evangelio es para que tú sigas adelante, hermanos, para que tú no vuelvas atrás al vicio, al pecado, a las drogas, al alcoholismo, a la lujuria, a la violencia, a la maldad. Dios te da una corona de que tú crees en el Señor Jesucristo, pero esta corona tienes que conservarla, porque si no eres digno de los frutos de Dios, si no eres digno de predicar la palabra, de orar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios, va a haber otras personas que tomen esa corona, y esa corona va a ser digna para otra persona. Dice la palabra de Dios que lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Por eso hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos, porque solo los valientes en Cristo aguantan todo lo que está en el mundo, las persecuciones, los enojos, las iras, las malas palabras, la desobediencia, el ataque del enemigo, el ataque de las personas, porque no tienen el Santo Espíritu de Dios. Pero Dios nos recompensa. Igual dice en el libro del Apocalipsis 2:26, el que venciere yo le daré obras hasta que el fin, y le daré autoridad sobre las naciones. Este es un premio que Dios te ofrece, que es en el reino milenial. Vemos el libro del Apocalipsis. Esa es la promesa de Dios para tu vida: el que sea salvo, que sea santo, el que se aparte del pecado, y el que luche, y el que predique la palabra, el que se santifique en espíritu y en verdad. Dice en el libro del Apocalipsis 5:10, y lo han hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra, los reyes y sacerdotes, hermanos. Este es un premio. El sacerdote de Cristo va a ser un administrador del reino de Dios, y el rey va a gobernar un pueblo que Dios te promete en el milenio, y donde ya no va a haber fronteras, ni países, ni maldad, ni pecado. Ya no va a haber el espíritu del diablo que está en estos momentos atacando a las mentes, a los jóvenes, a los adultos, con vicios, con violencia. ¿Por qué? Porque no nos llenamos con el Espíritu Santo en este momento. Y esto es la promesa de Dios,
ese milenio que vas a tener el Espíritu Santo y seremos el hombre perfecto, como dice la palabra de Dios. La perfección llega por santificar y apartarse del pecado, y que estemos orando, ayunando diariamente. Ahí es el premio que dice el Señor Jesucristo. Le dijo al joven rico: haz tesoro en los cielos, donde la polilla no corroe, no se oxida, no se rompe. Y el tesoro en el cielo es esto, hermano, donde no va a haber maldad, ni pecado, ni violencia, ni malos pensamientos. Ahí vas a tener el Espíritu Santo siempre, porque la presencia de Dios te va a llenar tu vida. Te van a llenar la presencia y vas a estar reinando con Cristo 1000 años y después el cielo. Dice la palabra en Apocalipsis 21, el cielo, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba viendo los futuros, viendo el Apocalipsis, viendo las promesas que Dios te hizo, pero también vio el último imperio, que son los robots, la máquina, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre ha aumentado hasta la presencia de Dios, que está mandando juicios a la tierra por los climas climáticos. Los juicios de terremotos, de asteroides, va a llegar por la maldad que el hombre que está hecho. Y así el hombre no se quiere arrepentir de sus pecados. Y vi en el libro del Apocalipsis 21, donde dice, capítulo 4, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, y no habrá más ni clamor, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí que yo estaba sentado en el trono de Dios, yo hago nuevas cosas, dijo, y escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo te daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y aquí dice otra vez la palabra: el que venciere. Y el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y tú serás el Hijo de Dios. Esto es lo que Dios te promete en el cielo. Pero mira lo que promete. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte del lago que arde en el azufre de fuego, porque nunca se quisieron arrepentir de sus pecados. Eso es lo que te promete el mundo: placeres, riquezas, alcohol, drogas, pero todo es momentáneo y se va a acabar. Pero lo que Dios te promete es eterno. Mucha gente no cree en la vida eterna. Imagínate que seremos inmortales. Nuestro cuerpo glorioso se va a levantar en el milenio, como dice la profecía en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 44, donde nuestros huesos se van a levantar. Vamos a leerlo, hermanos. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, donde Dios, en el libro de 37 de Ezequiel, capítulo 3, 4, 5 y 6, me dijo el Hijo del Hombre, le dice al Señor Jehová a Ezequiel, entonces profetiza sobre estos huesos y dile a estos huesos secos: oí palabra de Jehová, que he dicho Jehová el Señor a estos huesos, que yo hago entrar el espíritu por vosotros y viviréis. Vosotros le daré carne, los cubriré y le pondré en vosotros el espíritu y viviréis siempre. Y yo sabré que yo soy Jehová, el Dios de la creación, el Dios de tu Padre, el Dios que creó la tierra y el cielo, dice el Santo Espíritu de Dios. Entonces lo que te promete, que si tu cuerpo muere, tus huesos van a ser llenos de carne y vas a vivir en el milenio. Esta profecía es para que los que son muertos en Cristo Jesús, que creyeron en su palabra, que predicaron tu palabra, que fueron profetas, evangelistas, predicadores, van a estar en el reino milenial por 1000 años y van a gobernar la tierra como reyes sacerdotes. Y dice la palabra en Daniel 7:27, que nosotros seremos reyes sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. ¿Qué es lo que Dios te promete? Esto no es magnífico, esto es excelente lo que Dios te promete, no que el diablo te promete. Te promete alcohol, sexo, drogas, pero eso es momentáneo, no es vida eterna. Pero cuando uno está enfermo,
cuando tiene necesidad económica o está enfermo, ahí sí buscas al Señor Jesucristo, buscas a Dios que te ore, pero cuando estás sano te olvidas de Dios, te olvidas de su presencia, sigues en el libertinaje y mucha gente se está olvidándose de Dios, siguen en el mundo, sigue alcoholizándose, sigue drogándose, sigue peleándose unos a otros, siguen odiando a la gente, siguen peleándose por posiciones, por dinero, por todo esto que no te lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando la mente de las personas y la mente y las personas que no creen y no tienen su espíritu siguen atadas al pecado. Por eso hay muchas enfermedades en este mundo, estas enfermedades que son espirituales, enfermedades físicas por la causa del pecado. Dice que hay maldición de primera, tercera, cuarta generación por la maldad de nuestros padres. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo que nos limpia, nos bendice, nos santifica y nos libera de todo este tipo de pecados, hermanos. Vamos al libro de Daniel. Y ya pronto terminaré esta breve predicación. Vamos al libro de Daniel 7:27. Dice la palabra de Dios: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo del cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino y reino eterno y todos los dominios ellos servirán, obedecerán. ¿Para qué es esto, hermanos? Esto es para los reyes que te promete el Señor Jesucristo, que es reinar con Cristo 1000 años y después de la eternidad. ¿No es excelente lo que te promete Dios? Lo que te promete. Acuérdate que la riqueza en este mundo, algún día vas a morir, vas a dejar los carros, los autos, las casas, pero tu alma, ¿dónde irá? Tu alma, ¿a qué lugar irá? ¿Irá al infierno o irá al cielo o irá al milenio? Pero mucha gente no lo creen porque están cansados de las doctrinas de la iglesia, porque yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a esta, pero el espíritu Dios no vino por las iglesias, ni por ídolos, ni imágenes, ni estatuas. No vino por un hombre, sino vino para salvar tu humanidad y para prometerte esto, que tú creas, porque Dios es espíritu y verdad. Dios no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, su presencia. Y ese hombre y Dios te cambia. Mi testimonio era que yo era un fornicario, drogadicto, alcohólico, y gracias al Dios me cambió para servirlo en esta hora. Tenemos luchas, pruebas, pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo que nos liberta en todo esto, hermanos. Vamos al libro el libro de Apocalipsis 20, en el capítulo 5. Pero los otros muertos que no volvieron a vivir, se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Capítulo 6. Bienaventurado y santo que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Esto para el sacerdote de Dios, que según tus obras que hagas en la tierra, predicar, te santificaste, vas a tener un sacerdocio, pero también puedes ser rey y rey, para que tú gobiernes la tierra con Cristo 1000 años. Esto es la palabra del Santo de Israel. Dice la palabra en el capítulo 10, en capítulo 5:10, estoy viendo otros versículos del reino milenial. Dice la palabra de Dios que después de 5:10, y nos ha hecho nuestro Dios rey y sacerdote y reinemos sobre la tierra. Esto es lo que te promete Dios. Esto es lo que te promete el Santo Espíritu de Dios. Dice en la palabra de Dios, capítulo 2:17, porque todo es vencimiento, todo es vencer, hermanos, todo es buscar su palabra. Dice capítulo 17, el que tiene oído, oiga al Espíritu, dice las iglesias. El que venciere dejaré de comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito el nombre nuevo que ningún conoce sino aquel que recibe. Vas a tener un nuevo nombre, una nueva corona, una nueva vestimenta. En el capítulo 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Te confesará, decía el Padre Celestial: mira, aquí están mis siervos, mis hijos, que han buscado mi palabra en la tierra, y no han estado en el pecado. Y voy a escribir ese nombre y no borraré. Y los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, los borrachos, los fornicadores no estarán en el reino, porque no se han arrepentido. Todos tenemos pecados, pero es importante que te arrepientas de tu pecado, de lo que has hecho, de tus pensamientos, diario, porque nosotros pecamos diario. Y decir: Santo Padre, Espíritu de Dios, ven en este momento y perdona mis pecados, porque no he sido buena persona, no he tenido buenos pensamientos, he tenido odio, coraje a la vida, a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, a mi esposo. He hurtado, he robado, he hecho cosas abominables ante ti. Y tú quiero que yo escribas mi nombre en el libro de la vida, para reinar contigo en la eternidad. Algún día voy a morir y mis obras serán juzgadas delante de tu trono de Dios. Dice en el capítulo 5, no borraré en el nombre del libro de la vida. Es importante que tu nombre esté escrito de nombre en el libro de la vida cuando esté en el día del juicio final. Cualquier persona de esta tierra, sea oriental, sea chino, güero, blanco, rico, pobre, vamos a morir y vamos a ser juzgados según tus obras, según tu pensar, según tus pecados. Y si no te has arrepentido en vida y sigues jugando en el mundo, sigues fornicando, sigues adulterando, sigues tomando, sigues diciendo cosas malas, sigues haciendo cosas, porque Dios ve toda la tierra y ve tus pecados, pero es tan libre, Él es un caballero que no te va a decir que estás haciendo mal, porque te da libre albedrío. El libre albedrío es que tú propiamente con tus sentimientos, tu pensar, escojas la salvación de la vida eterna. Eso es lo que pasó en el en el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a Eva. Ellos fue Satanás que lo tentó y se llenaron del espíritu del satánico, y por eso nosotros tenemos en nuestro cuerpo la maldad en nuestros pensamientos. Cuando cayó en pecado Adán y Eva, la maldad cayó en nuestro ADN, por eso envejecemos, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos malos pensamientos, por eso tenemos violencia, porque el espíritu del diablo se metió en el hombre. Pero si no conoces a Dios, no se quitan esos pensamientos del enemigo. Por eso tenemos esa maldición de estos años, porque el hombre debe trabajar y la mujer debe de parir en dolor. Por eso sufrimos, por eso nos angustiamos, por eso nos enfermamos, porque el pecado está en este cuerpo. Y por eso el Señor Jehová Dios Yahweh mandó a su Hijo unigénito, que es Jesús de Nazaret, para que te rescate de esa prisión que tenemos, esa prisión de los vicios, del pecado, de las abominaciones, de la maldad. He visto que narcotraficantes, que violadores, que gente muy mala, satánica, se han convertido al Señor Jesucristo y han dejado el pecado. ¿Qué te falta? Aquí tú debes de vencer, debes ser vencedor, debes de decir hasta aquí al pecado, y si pecaste, vuelve a arrepentirte, vuelve a pedirle perdón a Dios. Dice la palabra en el Apocalipsis, en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre sobre el polvo de la tierra, y sopló su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén del oriente, donde puso allí el hombre que hasta su formado. Jehová Dios hizo hacer la tierra de todo árbol, diciendo, de vista, también el árbol de la vida en medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y mal. Es el árbol de la ciencia, hermanos, donde está el conocimiento humano, pero también está la maldad humana en ese árbol de la ciencia. Por eso la ciencia se está aumentando en los últimos tiempos, porque la ciencia viene del diablo, hermanos. La tecnología, la inteligencia artificial, va a ser un control masivo,
porque va a haber empresas, va a haber empresas que te van a pedir una marca que es un microchip compuesto por inteligencia artificial, donde va a tener tu cuenta bancaria, tu salario, tus datos de los médicos, todo esto para que tú puedas comprar, vender y salir de viaje. El hombre no sabe que estamos a pronto de un nuevo sistema, un nuevo orden mundial. Piensa que la tecnología, que los avances científicos es parte del progreso humano, pero este progreso tiene un lado oscuro, es la manipulación del hombre, el control total utilitario del hombre del nuevo orden mundial. Los grupos de la élite, de que Satanás estuvo en esta tierra, ha formado su ejército por mediante de grupos de la élite, que son los masones, los Illuminatis, los que están pactando con Satanás, los satánicos, y son los que controlan este sistema monetario, este sistema en el mundo, hermanos, y la gente no desconoce cómo forman los gobiernos, los políticos, estas empresas pactadas con el diablo para controlar tu cuerpo y tu mente. Hace 4 años fue un ensayo sobre el veneno que se puso en la tierra, porque no puedo decir qué es, hermanos, porque nos van a bloquear, pero ustedes ya saben qué es. Vamos al libro de Daniel. El profeta Daniel fue cautivo en Babilonia y trabajó para 3 reyes que gobernaban la tierra en ese momento, que fue Nabucodonosor, el rey de los babilónicos, Belsasar y Ciro el Grande, el rey de los persas, que ahorita es Irán, y Medos, que es Rusia, y también Babilonia, que ahorita es ese pueblo iraquí. Dice la palabra en el libro de 12:4 de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se está aumentando con la inteligencia artificial, con la tecnología, los robots, las máquinas, avances científicos. Dice que los libros proféticos fueron cerrados en el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Estamos empezando en el libro de Mateo 24, el principio de dolores, porque Dios dice, vamos al libro de Mateo 24, si quieren compartir, compartan esta palabra de Dios que estamos transmitiendo. Mateo 24, señales del fin. Estaba sentado en el monte de los olivos el Señor Jesucristo con sus discípulos, diciendo: Dios, Dios, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús respondió: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oiréis rumores de guerra, mas no turbéis, no tengas miedo, porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que son estas enfermedades que se están aumentando en los tiempos, pestes, enfermedades, virus. Y habrá hambre, se está dando el caballo negro en la tierra, hermanos, que yo la vi en una visión del caballo negro en la tierra, y terremotos en diferentes lugares, está temblando en toda la tierra, porque son los juicios de Dios que son justos y perfectos. Y estos serán el principio de dolores, los entregarán en tribulación, los matarán, y seréis aborrecidos todas las causas por causa de mis nombres. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y habérsela multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriarán. ¿Qué se está pasando en estos tiempos? La maldad se está montando. La gente es más violenta, la gente es más con vicios que antes, 30, 40 años, hermanos. Hace un momento yo vi en la calle que una persona chocaron y se entrezaron a golpes, pero nadie se atrevió a separarlos. Ahorita hay peleas entre los vecinos, entre las colonias, entre los giratarios, entre todo el gobierno, porque solamente quieren el dinero, quieren la conveniencia, quieren vivir en esta tierra que un día Dios la va a destruir. Y va a formar el reino milenial solamente a los escogidos, a sus santos. Pero la gente no entiende que Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, pero también aborrece el pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque Satanás quiere llevarse las almas al infierno. Y sabes que cuando un alma llega al infierno, Satanás se alimenta por él y da más por él. Y el que persevere hasta el fin será salvo,
predicando este evangelio del reino en todo el mundo, y será testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y por lo tanto, cuando veis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que entienda, cuando venga el ejército ruso, chino, los persas, los árabes, con las máquinas, los robots, los androides que se están haciendo en China, en todo esto, van a llegar al centro, allá a Jerusalén, al tercer templo que se va a construir al lado de la mezquita, del domo de las mezquitas, y va a destruir al pueblo de Israel. Ese pueblo, entonces los judíos van a ir al monte, y entonces vendrá la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, su caballo, a destruir al ejército del anticristo, a la inteligencia artificial, a todo esto, hermanos, para que sea destruido momentáneamente y sea establecido un nuevo reino milenial en la tierra, y la gloria de Jehová será llena la tierra 100%, su Espíritu Santo se llenará la tierra a sus salvos, a sus santos, su pueblo de Dios, y el pueblo judío y el pueblo gentil, que es el cristiano, el que cree en el Señor Jesucristo, van a saltar como becerros de manada. Ya será solo un pueblo, el judío y el cristiano, en el milenio. Esto es lo que Dios te promete. Israel, el pueblo de Dios, no lo desecha, porque también va a estar junto con el pueblo gentil, el pueblo espiritual de Israel. Entonces dice que en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a tomar por la causa. Esta abominación es el imperio construido más terrible que va a llegar a la tierra. No es el imperio. Hubo un intento de imperio con los nazis en Alemania, con Napoleón, con los franceses, pero este imperio que va a reinar, va a destruir la tierra, van a poner un sistema único, un sistema monetario, una sola religión, un control mundial, controlar con chip, controlar, van a modificar al hombre genéticamente, y todo esto está profetizado por mediante el libro de Daniel. La abominación que vio el profeta Daniel está en el libro, que es la estatua de Nabucodonosor. Vamos al libro otra vez de Daniel, para que crean lo que Dios te dice. Ahorita la salvación está en sus manos, hermanos, pero la santificación también. La santificación es diaria. Dice la palabra de Dios en el capítulo 43 de Daniel y 44. Como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y entonces Dios de los cielos se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado por el pueblo, de menos será consumirá todos estos reinos, que permanecerá para siempre. El reino de los cielos va a destruir estos reinos satánicos, reino de corrupción, reino de abominaciones. Este reino lo va a destruir Dios en el día de Mégido, cuando esté la batalla entre el bien y el mal. Pero ¿qué significa el hierro mezclado con el barro? El hierro significa el metal, los robots, la inteligencia artificial, todos los avances científicos que vio el profeta Daniel, y el barro significa el hombre. ¿Por qué? Vamos al libro de Génesis 2:7, que dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló nariz aliento de vida, y el hombre fue un viviente. ¿De dónde formó Dios Jehová? Del polvo de la tierra, como el alfarero que hace el barro. Entonces se van a unir estas alianzas, hermanos, la inteligencia artificial, los robots con las máquinas. Ahorita tenemos el país de China, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, con los países que no creen en el Señor Jesucristo, que persiguen a los cristianos. Están dando tanto dinero los árabes, los jeques, los chinos, para que esta inteligencia artificial, los robots y las máquinas se estén desarrollando poco a poco. Pero va a tener un control. Le van a quitar el trabajo al hombre y a la mujer. Van a dominar la tierra. Como la película de Terminator, en la visión que yo vi, en la tribulación, ellos perseguían al pueblo de Dios, los mataban, los perseguían, porque un robot, una máquina no se cansa, no le das de comer, no duerme. El hombre sí, el humano sí se cansa, tiene que descansar y todo esto, pero estos hombres son los supersoldados
que van a perseguir y van a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Imagínate una guerra nuclear, una guerra de entre robots y máquinas persiguiendo al pueblo de Dios. Pero Jehová Dios, nuestro Dios, no va a dejar su pueblo, ni a los gentiles. Por eso va a venir un arrebatamiento de la iglesia, solamente el día y la fecha, no se sabe la hora, ni el día, ni la fecha que va a venir su pueblo a levantarnos, para que no veas todo lo que va a pasar en la tribulación. Cuando el arrebatamiento de la iglesia yo también vi un gran terremoto de la escala de 9 Richter que va a llegar a la tierra, y en ese momento la tierra va a haber un caos. Va a colapsar el internet, va a colapsar las comunicaciones, los gobiernos no van a hacer, va a haber mucha desesperación en la gente y van a pedir a la inteligencia artificial, a los androides, a las máquinas, a estabilizar la tierra, a controlar la tierra, pero nosotros tenemos el consuelo que Dios nos va a prometer ese arrebatamiento, como dice el libro de las Onicenses, el rapto de la iglesia. Solamente Dios sabe que el día y la fecha, no el hombre, porque ni el propio Padre, ni el propio Señor Jesús sabía el día. Hay muchas personas, predicadores, que han dicho las fechas y se han equivocado. Dios no pone fechas del arrebatamiento de la iglesia, solo pone que tú te santifiques, que lo busques de verdad, y no sabes ni el día que vas a ser levantado al reino de los cielos. En el reino de los cielos, donde la gente había enfermas, donde el arrebatamiento va a ser gradualmente y simultáneamente elevado con una gran velocidad a un punto que yo veía en el espacio, donde un círculo blanco, donde salíamos las atmósferas, los universos, el cielo. En ese cielo que yo vi jardines con pastos que se movían, los colores más maravillosos que tú puedes ver en la tierra, no había calor ni frío. Y había personas que en la tierra eran viejas, enfermas, con cáncer o con una enfermedad o que le faltaba un brazo, una pierna. Y en el cielo que yo vi en esta visión eran como unas personas de 30 años, jóvenes, vibrantes, pero teníamos una luz especial. Esa luz es la luz que el Espíritu Santo te da en el cielo, perdón. Esto es lo que Dios te promete. No va a haber ni enfermedades, no va a haber odio, no va a haber coraje, no va a haber envidias, no va a haber maldad en el corazón del hombre y la mujer que estén en el cielo, hermanos. En la mesa, en la boda del Cordero, donde el Señor Dios vas a ver a nuestro Rey como Rey Supremo de toda esta tierra, hermanos. Y en el cielo vio unos palacios de oro brillantes que brillaban. Y a lo lejos vi al Señor Jesucristo con su corona, con una ropa brillante que brillaba luz como tipo oro. Y no le veía la cara porque radiaba esa luz. Y decía, bendito de mi Padre, vengan el reino que le ha prometido de la fundación del mundo a mis profetas, a mis predicadores. Ahí también en el milenio se levantarán los profetas, el apóstol Pablo, Pedro, y van a reinar con Cristo. Vas a conocer a los hombres y las mujeres de la fe que dicen la Biblia. Estamos tiempos peligrosos, hermanos, entrando tiempos de los juicios de Dios. Se están levantando muchos huracanes, tempestades, terremotos en la tierra. Y la maldad sigue aumentando, hermanos. La maldad sigue aumentando en la tierra. Y nos hemos arrepentido de corazón, hermanos. Esta es una breve predicación porque el Espíritu Santo me ha levantado a predicar aquí a las calles, aquí a los que escuchen la palabra de Dios, a los vecinos, todo esto, porque no hemos alejado de la presencia de Dios. Pero de que nadie dice la manifestación del hombre del pecado, este hombre del pecado se llama el anticristo. En el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, nadie nos engañe de una manera que no vendrá antes que venga la apostasía, que manifieste el nombre del hijo de pecado, de perdición. Se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Este hombre inicuo que se llama el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Este te va a dar promesa, te va a dar trabajo, te va a dar paz, te va a prometer un chip en el cerebro donde te van a curar enfermedades, sistemas, donde van a curar todas tus enfermedades y va a alejarse de la presencia de Dios. En el capítulo del libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 17,
capítulo 16. Porque cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, cuando Dios mande a los ángeles con trompeta del cielo, y los muertos de Cristo resucitados primero. ¿Quién va a resucitar primero? Los muertos en Cristo de todas las épocas. Y luego nosotros que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor, estaremos allá en el cielo con el Señor Jesucristo en el aire. Por eso es importante que tú, hermano en Cristo, de toda la parte de toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, donde nos oigas, donde nos veas, es importante que tú ores, te arrepientas de corazón diariamente, te santifiques en espíritu y verdad. Cuando venga ese arrepentimiento, tu lámpara esté encendida y seas arrebatado, para que no caigas en los 7 años peores de la historia, porque la historia va a ser los peores años, la tribulación va a ser peor de los tiempos, no como los tiempos ahorita. Va a ser la peor tribulación, hambre, angustia, persecución, sediciones. El ejército del anticristo va a ser una ley marcial, como los gobiernos de Corea del Norte y de China, donde tú ya no vas a poder creer, predicar la palabra, ser libre como ahorita, donde puedes ir de un lugar a otro. Vas a estar controlado por mediante de cámaras, mediante de drones, mediante del reconocimiento facial que se está dando en esta época, y te van a escanear tu cara y tus ojos, y vas a ver, si no tienes la marca, no vas a poder trabajar, ni comer, ni vender, ni ir a los restaurantes. Los restaurantes que yo vi la visión va a estar gobernado por inteligencia artificial. Va a haber robots sirviéndote comida sintética, comida química, comida compuesta. Los grupos de la élite van a gobernar la tierra. Los grupos que gobiernan, que están pactados con Satanás, que quieren el poder. Por eso muchos artistas, mucha gente son famosas en la tierra, porque pactan para una riqueza, pero al final sus almas serán llevadas al infierno. Los artistas, los gruperos, los de rock. ¿Por qué? Porque Satanás le da ese poder. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo fue al desierto, fue tentado por el Señor, por el Satanás y el diablo. Claramente le decía en el libro de San Marcos, ahí está el diablo haciendo ruido. En el capítulo 4, la tentación. En el capítulo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó al Señor Jesucristo a la ciudad y lo puso sobre un pináculo arriba del templo. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate bajo, porque está escrito que sus ángeles mandarán cerca de ti y sus manos no te sostendrá, porque no tropieces en ti pie en tu piedra. Jesús le dijo, está escrito también que no tentarás a tu Señor. Entonces le dio el diablo a los montes y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y te daré esto si es postrado entonces. Entonces le dijo, vete Satanás, que está escrito que solo el Señor te adorarás y solo servirás. Imagínate que Satanás tentó al Señor Jesucristo, que tiene la gloria y el poder, y fue un hombre sin pecado, un hombre justo, con la divinidad de Dios. Imagínate el hombre que puede caer fácilmente en la garra. ¿Qué te promete? Te doy $2 millones. Te doy mujeres, te doy droga, te doy alcohol, te doy diversión. ¿Qué te promete eso? Fácil cae el hombre. Te doy fama, pero acuérdate que la fama es momentáneamente, y muchos cantantes son pactados y al final mueren si no se arrepienten en vida. Pero si se arrepienten, Dios tiene tanta misericordia que en su nombre puede estar el libro escrito de la vida. Dice en el libro del Sermón, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto va a ser en el milenio y en el cielo. Estas son las recompensas que Dios te promete.
Bienaventurados los mansos, porque darán reino de los Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que está en la injusticia? Porque este mundo está lleno de injusticias. Hay mucha gente que no mete crimen y se han metido a la cárcel, porque ellos serán saciados, serán llenos de la paz de Dios, serán con una corona prometido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos le dan misericordiosa. Si tú eres misericordioso con una persona, Dios te da misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tienes que limpiarte el corazón de los pecados, de la dureza, de la maldad, de la arrogancia, de la pereza, de todo eso, de la violencia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por la justicia, y por ellos el reino de los cielos. Los que persiguen al pueblo de Dios, los que son azotados, los mártires de Cristo, como en Irak, Nigeria, en los países árabes donde matan a los cristianos, donde matan, los torturan, también te dan recompensa de Dios. Bienaventurados sois cuando me digas, vituperen, los persigan, y digan todas clases de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vosotros galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces no te importa lo que diga la gente, si eres cristiano, hermano, aleluya, todo esto. Dios te promete esto. ¿Qué te promete el mundo? Casas. Esta casa se va a ir, se va a destruir. Todo esto. Aunque paguemos casas, estamos endeudados, que mucha gente no tiene dinero, se meten en casas ahí. Pero Dios no quiere, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que te arrepientas. No importa el pecado que hayas cometido, no importa tu pasado, lo importante es el presente y el ahora y el día. Es momento que tú creas en el Señor Jesucristo para la salvación de vida eterna y que escriban tu nombre en el libro de la vida. Le habla el hermano Iván Smith. Si no escribes tu nombre en la vida, en el libro de la vida, serás condenado perpetuamente. Dice dónde van a ir los condenados: al infierno, los borrachos, los mujeriegos, los fornicarios, los idólatras, los homicidios, los hechiceros, los idólatras, los cobardes, los incrédulos, los abominables, todas las personas, los mentirosos, todas las cosas. Si no te arrepientes, no vas a escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero si te arrepientes de corazón, de corazón, te aceptas al Señor Jesucristo en corazón. No es una iglesia, no es religión, no es que te lleve al templo, no que te vayas, sino que tu corazón propio aceptes al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y cuando muera uno, si no ha venido el arrebatamiento, Él te recibirá en los brazos abiertos y va a decir: bendito, pase el reino del cielo con tus ángeles y con tus hermanos en Cristo Jesús. Le habla el hermano Iván Smith. Dios les bendiga y vamos a decir una oración para terminar esta prédica de hoy. Dice en el libro de Salmo 121: y alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará ni pie tu resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová guarda tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará del día, ni de la luna, ni de la noche. Jehová guarda tu todo mal. Jehová guarda tu alma. Jehová guarda tu salida para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón de nuestros pecados. Te pido que sanes cualquier tipo de enfermedad, Señor. El que no tenga trabajo, dale trabajo, Señor. También te pido que limpies los corazones de tanta maldad y tanto pecado, Señor. También te pido que escribas en nombre de la vida cuando estemos en tu presencia, Señor.
Rompemos toda obra del diablo, brujería, hechicería, rompemos todas maldiciones generacionales, rompemos toda obra del pecado y todo espíritu maligno que hay en este lugar, los quitamos. Espíritu Santo de Dios, ven en este momento, baja a la tierra. Shalom, Bishet Adonai, Hatu, Katrahata, Meketi, Shalom, Ahati, Shaniki. Limpia toda atadura, ligadura, rompe todas maldiciones generacionales. Te pido que sanes todo tipo de cáncer, todo tipo de sida, todo tipo de enfermedad de los corazones, de la mente, toda asma, alergias, toda enfermedad del estómago, toda enfermedad de la piel, toda estrés, todo dolor, toda inflamación, toda brujería, hechicería sea deshecha en el nombre de Cristo Jesús y reprendemos toda obra del diablo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, le conceda la paz.